El primer ministro británico Winston Churchill comentó famosamente después de la guerra que el submarino U-Boat fue lo único que realmente le asustó durante la totalidad del conflicto. Hoy en día, al igual que entonces, la sola mención de los submarinos U-Boat evoca imágenes de implacables asesinos de acero acechando en los océanos, cazando barcos mercantes desprevenidos que atraviesan los desafíos impuestos ante ellos. Aunque la Luftwaffe alemana carecía del poder para bombardear a Gran Bretaña hasta la sumisión, los submarinos U, por otro lado, amenazaban la supervivencia del país y, por asociación, el futuro de una Europa libre de la tiranía nazi, al estrangular los suministros vitales necesarios de América del Norte para mantener al país con vida. Pero el submarino U-Boat no era una especie de criatura casi mítica como lo describían los medios aliados. Ni siquiera era un dron construido para atacar sin conciencia. Era una plataforma de armas tripulada por personas que vivían y trabajaban dentro de ella, algunas luchando por su tierra natal, otras luchando por el ideal fascista en sí. ¿Cómo fue para estos hombres? ¿Qué condiciones experimentaron mientras estaban en patrullajes que a veces duraban meses? En el episodio de hoy, vamos a adentrarnos en el agujero de presión de estos tiburones metálicos de los mares e intentar comprender mejor las condiciones que experimentaron estos hombres. De todas las clases de submarinos U-Boat desplegadas por la Kriegsmarine alemana durante la Segunda Guerra Mundial, el tipo 7C fue sin duda la columna vertebral de la flota de Karl Donitz, una evolución natural del anterior tipo 7B. El tipo C tenía un mayor alcance, lo cual era de vital importancia para las flotas de submarinos U, si querían interceptar convoyes aliados en el lejano Atlántico Norte, donde los aviones británicos, canadienses y más tarde estadounidenses inicialmente luchaban para alcanzarlos desde sus bases terrestres. Estas amenazadoras máquinas desplazaban solo 769 toneladas de agua en la superficie, menos de la mitad que un destructor típico de la época, y solo medían 67 metros de largo, 6.2 metros de ancho y 9.6 metros de alto en la torre de mando. Dentro de este espacio, unos 50 miembros de la tripulación tendrían que vivir, trabajar y, por supuesto, luchar contra las marinas aliadas que, a su vez, los estaban cazando. Pero si esto ya no fuera un espacio reducido, estas cifras son un poco engañosas, ya que no se traducen en espacio libre para la tripulación. Lejos de eso. Casi todos los espacios disponibles estaban llenos de algo, ya sea tuberías, equipo eléctrico, armamentos y, por supuesto, suministros para las largas patrullas. Para los hombres en el cuerpo de submarinos U-Boat, debe haber parecido en ocasiones que los diseñadores solo incluyeron una tripulación como una idea tardía. Pero el submarino no estaba destinado para cruceros de placer. El U-Boat era un arma de guerra despiadada y, como tal, constaba de un armamento de 14 torpedos de 53 centímetros que alimentaban los 5 tubos de torpedo del tipo 7C, 4 hacia adelante y 1 en la proa, llevando una poderosa ojiva de alto explosivo y capaz de viajar a más de 74 kilómetros por hora. Una vez que un hábil comandante de un submarino U-Boat tenía a un barco enemigo en su mira, lo más probable es que ese barco recibiría un impacto y solo los buques de guerra mejor protegidos tendrían alguna posibilidad de sobrevivir. Y si un solo torpedo no fuera suficiente, ningún capitán de submarino U-Boat que se respete a sí mismo se iría sin disparar un segundo y terminar el trabajo. Para los barcos mercantes que transportaban suministros vitales a la zona de guerra, prácticamente no había oportunidad de sobrevivir al ser atacados. No obstante, al inicio, los U-Boats no solo usaban torpedos. Frecuentemente hallaban presas tan poco protegidas que podían emplear su cañón de cubierta de 88 milímetros para destruirlas. Esto no duró mucho, sin embargo, ya que la Marina Real y la Marina Real canadiense rápidamente organizaron sus flotas para proteger los barcos mercantes en el comprobado sistema de convoy. Enfrentarse a destructores con muchas veces el poder de fuego de sus U-Boats los obligó a realizar ataques con torpedos sumergidos casi exclusivamente, salvo en ocasiones muy raras, golpeando casi sin previo aviso
y luego alejándose del caos que habían infligido con igual sigilo. Sin embargo, el U-Boat no era perfecto, y su mayor debilidad, y una que sería explotada completamente por los aliados, era que, contrario a la creencia popular de la época, no eran verdaderos submarinos. De hecho, estuvieron mayormente en la superficie, sumergiéndose solo para atacar barcos enemigos o huir de escoltas y aviones aliados. Esto se debía a que sus baterías, suministrando energía para funcionar bajo el agua, tenían una vida útil corta antes de agotarse, obligando al U-Boat a emerger y usar motores diésel convencionales para recargar. Pero esto, por supuesto, los expuso a la detección y al ataque de barcos y aviones. Si el submarino perseguía un objetivo y necesitaba velocidad, la duración de la batería era más corta. En la superficie, un U-Boat era un mal buque de guerra, careciendo de las armas para enfrentarse a los aliados, mientras que ser un mal navegante significaba que no era lo suficientemente ágil como para usar sus torpedos como un barco torpedero. Así que mientras estaba sumergido, un submarino alemán era el cazador, pero en la superficie era el cazado. Con cada arma utilizada por guerreros a lo largo de la historia, es que cada arma es tan buena como la persona que la usa. Esa persona siempre necesita ser fuerte y saludable, y para eso necesita una dieta nutricional constante que les brinde la fuerza para estar en su mejor momento. En tierra, la cadena de suministro se extiende desde su origen hasta la línea del frente, pero para las tripulaciones de los submarinos U-Boat no existe tal lujo. Solo tenían lo que podían almacenar a bordo antes de partir. Y esto significaba llenar cada rincón con suministros necesarios para mantener a los hombres a bordo alimentados e hidratados durante un periodo de tiempo de 3 a 12 semanas, a veces más, dependiendo de los requisitos operativos para su patrulla asignada. La Kriegsmarine comprendía la importancia de la dieta y, de la manera típica nazi, aplicaba un régimen estricto diseñado para mantener la salud y el bienestar de sus tripulaciones. También entendieron los beneficios psicológicos de que sus hombres recibieran comidas regulares de buena calidad, proporcionando cierto consuelo para romper el estrés de las largas patrullas y ayudando a desarrollar camaradería mientras compartían comidas juntos. Debido al reducido tamaño de la tripulación de un submarino U-Boat comparado con barcos de superficie, varios miembros realizaban más de una tarea. Usualmente, el navegante del U-Boat también cumplía el rol de intendente, encargado de asegurar el aprovisionamiento del submarino antes de zarpar. Había refrigeración limitada a bordo para almacenar alimentos frescos, por lo que generalmente estos se consumían al principio de la patrulla, así como el suministro de pan fresco, después de lo cual las tripulaciones recurrieron principalmente a alimentos enlatados. Una cocina de submarino U-Boat, donde se cocinaba, no era lo suficientemente grande para que el cocinero se desplace, y solo tenía lo esencial, como 2 o 3 fogones, horno eléctrico, fregadero y algo de almacenamiento. Dado lo insípido de los alimentos enlatados, especialmente, hacer que la comida fuera más apetitosa era altamente valorado por los capitanes de submarinos U-Boat. Normalmente, siempre y cuando la guerra no interfiriera, las tripulaciones disfrutaban de 3 comidas diarias, siendo el desayuno compuesto por cosas como café, sopa de suero de leche, galletas, pan duro con mantequilla, miel y huevos. La sopa solía aparecer de nuevo en el almuerzo, pero acompañada de papas, carne cocida y verduras, y una porción de fruta. Finalmente, la cena o la comida verían salchichas o pescado enlatado servidos con queso, pan si estaba disponible, una bebida caliente y una ración de chocolate. Dada la duración de algunas patrullas de submarinos U-Boat, a menudo era imposible almacenar suministros para toda la duración, por lo que tenían que reabastecerse a mitad de viaje. Así, los alemanes usaron barcos de reaprovisionamiento para encontrarse con los submarinos en alta mar y reabastecerlos. Estos barcos, a veces operando desde España, neutral en la guerra, pero las autoridades españolas hacían la vista gorda. Cuando esto se volvió demasiado peligroso, los alemanes emplearon una flota de U-tanques designados como Tipo 14, pero conocidos por las tripulaciones de los U-Boat como barcos vaca lechera. Para acelerar la construcción, estos buques compartieron muchas características comunes con el Tipo 7C, y se planearon 24, aunque al final solo se completaron 10, y todos se perdieron durante la guerra, lo que obligó a los submarinos U regulares a ser retirados de las patrullas para dar servicio al resto. El abastecimiento nocturno en superficie buscó evitar detecciones. Sin embargo, para octubre de 1941,
Los aviones aliados estaban usando radar para localizar submarinos U-boats en la superficie, haciendo que el reaprovisionamiento en cualquier momento, día o noche, fuera una experiencia extremadamente peligrosa y angustiosa. Las tripulaciones de los U-boat trabajaban durante el día en una rotación de 3 turnos, cada uno de 8 horas con un turno durmiendo, otro de guardia y un tercero realizando las tareas diversas para mantener los U-boat. Uno de los deberes más importantes era estar de guardia en la torre de mando, vigilando el área alrededor de ellos y manteniendo un ojo en los aviones aliados que, a su vez, los estaban cazando. En verano, los submarinos U-boats solían estar más activos, proporcionando a la tripulación aire fresco y sol, pero en meses invernales era muy odiado. Los U-boats eran notoriamente malos para mantenerse en la superficie del mar y se balanceaban incluso en el clima más ligeramente agitado. Sentados bajos en el agua, las tripulaciones en guardia solían ser empapadas por olas que inundaban sus submarinos U-boats, siendo balanceados de un lado a otro en la torre superior, provocando mareos incluso en los marineros más experimentados. De hecho, el mareo representaba una amenaza tan grande como el enemigo para muchas tripulaciones, especialmente al inicio de la guerra, con la rápida expansión de la flota y la necesidad de usar reclutas recién capacitados en lo básico naval. La tripulación bastante cruda del U-570, por ejemplo, estaba tan afectada por el mareo y tan inexperta, incluido su capitán, que cuando sufrieron solo daños leves de un avión de la Real Fuerza Aérea en ataque, se rindieron ante él. El submarino U-boat fue capturado y puesto en servicio en la Marina Real como HMS Graf. Regresar de un turno tormentoso en la vigilancia ofrecía poco descanso. Los hombres tenían escaso cambio de ropa y no podían secarlas bien, así que debían secarse naturalmente mientras seguían con sus tareas. La armada alemana les proporcionó un jabón especial para intentar lavar el agua salada de su piel, pero no se podía desperdiciar agua dulce en la limpieza, lo que significa que al principio de una patrulla, los submarinos U-boat comenzaban a oler mal debido al olor corporal, mientras que las caras de los hombres rápidamente mostraban vello facial, ya que no podían afeitarse. La imagen de las tripulaciones de los submarinos U-boat de esta manera parecía contradecir a aquellos que servían en barcos de superficie con sus uniformes impecablemente arreglados y rostros afeitados y limpios, pero ganaron un enorme respeto como consecuencia de prosperar en un ambiente tan sucio y tener un impacto increíble en los esfuerzos de guerra de los aliados, que superaba con creces su tamaño. Entre la tripulación, especialistas como los radiooperadores solían trabajar fuera del turno principal de la tripulación, mientras que aquellos encargados de los torpedos vivían casi por completo en sus compartimentos, incluso durmiendo allí en literas o hamacas. Con tanta actividad durante sus horas de trabajo, el sueño siempre fue un bien preciado para la tripulación. Los camarotes se apretaban en los pocos espacios disponibles en los submarinos. Estos solían estar alrededor del pasillo central, por el turno de trabajo que pasaba de un extremo del submarino al otro. La privacidad era casi inexistente para la tripulación, excepto al ir al baño, y aún así, con solo 2 baños a bordo para 50 hombres, rara vez disfrutaban de paz para realizar esta función corporal vital, ya que pronto el siguiente hombre estaría esperando su turno. Algunos tripulantes impopulares eran los que se demoraban. Esto fue especialmente cierto en las primeras patrullas, cuando lo que estaba almacenado dentro se agotaba. No obstante, al perseguir un objetivo, estaba prohibido usar la cadena del inodoro, por temor a que escoltas aliados con hidrófonos detectaran el sonido en la actividad de submarinos U-boat. Esta no fue la única amenaza que el baño presentaba para las tripulaciones de los submarinos U-boat, como descubrieron los hombres a bordo del bastante desafortunado U-1206. Al no estar entrenados adecuadamente en el uso del sistema de aguas residuales, un ingeniero a bordo giró la válvula equivocada y finalmente comenzó a llenar el submarino con agua, la cual llegó hasta las baterías. La entrada de agua al compartimento de la batería era uno de los escenarios más temidos para un submarino U-boat, ya que esto podría causar cortocircuitos y la creación de gas de cloro, que es exactamente lo que sucedió. Los hombres asfixiados del U-1206 se vieron obligados a emerger cerca de Escocia y abrir sus escotillas para tomar aire, momento en el cual fueron atacados rápidamente. Dadas estas condiciones, para levantar el ánimo de sus hombres, muchos capitanes de submarinos emplearon diversos métodos de distracción y competencias, siendo a menudo el premio una ración adicional de chocolate.
Algunos de los nazis más comprometidos también aprovechaban cualquier tiempo libre disponible para ayudar a difundir la retorcida ideología de Hitler entre los hombres y fortalecer su determinación para destruir al enemigo con algunos de los apasionantes discursos del Führer. Esto se volvió especialmente importante más adelante en la guerra, ya que las noticias de la terrible devastación causada en la patria por los bombardeos aliados les llegaron estando en el puerto. Los pensamientos de seres queridos siendo aniquilados pesaban mucho en las mentes de los jóvenes marineros escondidos en lo que muchos de ellos llamaban por aquel entonces ataúdes de acero. Aunque la amenaza de los submarinos estaba lejos de desaparecer hasta la rendición de Alemania, las tácticas y la tecnología aliadas habían erosionado la casi invulnerabilidad que habían disfrutado anteriormente. Incluso el buceo ofrecía poca protección con el advenimiento de la tecnología de sonar primitiva y armas mejoradas, como el sistema de mortero antisubmarino Hedgehog. Para muchos desafortunados jóvenes marineros en sus submarinos U-boats con poca iluminación, el sonido de la hélice de un barco escolta aliado cortando el agua se hacía más y más fuerte a medida que se acercaba. Se escucharían salpicaduras indicando que estaban siendo atacados, y luego las armas explotarían. El ruido en los submarinos U-boats era insoportable, sacudiéndolos y lanzando a la tripulación como canicas. Entonces habría la explosión final, la que acabaría con todo en la oscuridad eterna de la muerte. Y ahí tienes la cruda realidad de la vida en un submarino alemán U-boot. Deja un comentario abajo con tus opiniones, dale me gusta al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.